Bueno, vamos a continuar con la serie de vídeos de la asignatura de Fisiología del Ejercicio. No quería perder la oportunidad de agradecer al Gabinete de Teleeducación la oportunidad que nos brinda de poder hacer estos vídeos y luego después que nuestros alumnos puedan disfrutar de ellos, y también a la Universidad Politécnica de Madrid por promocionar este tipo de actividades. Este vídeo entra dentro del tema 3 de ejercicios con umbrales de consumo de oxígeno y lo que vamos a hacer va a ser ver datos de una prueba de esfuerzo. El enunciado diría lo siguiente: obtén las variables de entrenamiento más relevantes de un conjunto de datos, que puede ser cualquiera. Normalmente cuando hacemos una prueba de esfuerzo siempre nos dan datos en un informe, y esto lo que nosotros vamos a hacer va a ser evaluar los datos de un informe. Y además prescribe ejercicio con respecto a los resultados de esa prueba. De nuevo, se trata de un ejercicio que aúna los conceptos más relevantes en relación a las competencias que se espera de un graduado en Ciencias del Deporte. Con esto quiero decir que la interpretación de los resultados va más allá del concepto clínico que podría tener un médico, y son una tarea y responsabilidad evidentemente de nuestro campo, que es la prescripción de ejercicio físico en base a los resultados de una prueba de esfuerzo. De hecho, una prueba de esfuerzo resume buena parte de la fisiología del ejercicio y es un magnífico ejemplo de respuesta fisiológica integrada. Mi querido amigo y compañero, el doctor Calderón, indica que solo existe la respuesta humana en diferentes ambientes y que, por tanto, solo existe la fisiología humana. Bueno, un poco lejos de estas tesis, personalmente considero que es importante en nuestro caso aplicar los resultados y transmitir el conocimiento, haciendo que nuestros alumnos sepan interpretar y adaptarse a las diferentes respuestas que puede mostrar un individuo en diferentes escenarios deportivos. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a ver a continuación los datos de una prueba de esfuerzo, ¿vale? Esto es un informe típico. Yo voy a enseñar los datos en un archivo de Excel. Aquí estamos viendo los datos más relevantes de 3 pruebas de esfuerzo. Estamos viendo a un ciclista, estamos viendo 3 datos de 3 pruebas consecutivas. Y en muchas de las pruebas a veces pues no tenemos datos continuos, o a lo mejor se ha perdido algún dato. Por ejemplo, al final en una prueba de esfuerzo no tenemos la frecuencia cardíaca máxima y hay que hacer interpolaciones, ¿no? Entonces aquí estamos viendo una gráfica donde se ha hecho una interpolación de la frecuencia cardíaca y el consumo de oxígeno, y con esta ecuación de aquí podríamos obtener datos de frecuencia cardíaca máxima en caso de no tenerlo. En una prueba de esfuerzo lo normal es que se archiven trazos de electro, y con esos trazos de electro podríamos calcular la frecuencia cardíaca máxima real, que es una variable importante de entrenamiento. Teniendo en cuenta los informes, podríamos ver las variables más importantes. Tenemos aquí el tiempo, ¿vale? Vamos a ver el tiempo. Tenemos tiempo, carga, frecuencia cardíaca, consumo de oxígeno, producción de CO2, ventilación, presiones, y muchas veces nos ponen también equivalentes de oxígeno. Entonces aquí lo que vamos a ver va a ser cómo va transcurriendo la prueba. 0 vatios indica que esto es reposo, está el sujeto en reposo. Aquí tendríamos 25 vatios, 30 vatios, 35 vatios, y aquí a partir de los 35 vatios hay un incremental, se va incrementando la potencia y por tanto la resistencia. Si tenemos potencia en vatios, significa que la prueba ha sido en cicloergómetro. En tapiz rodante tendríamos velocidad en kilómetros por hora y deberíamos localizar los umbrales en ambos casos. Hay que tener en cuenta que, aunque se puede transformar la velocidad lineal a través del peso del sujeto en vatios, normalmente la velocidad, lo que nos interesa desde el punto de vista de la prescripción del ejercicio físico es tener el tiempo al 1000 o el ritmo de competición. Entonces se puede transformar la velocidad en kilómetros por hora en tiempo al 1000, por ejemplo 4 minutos 1000 metros o 3:40 al 1000, etcétera, en diferentes intensidades. En otras partes, en otros vídeos, hemos podido ver cómo transformar datos de ritmo en datos de velocidad y viceversa. Aquí tenemos vatios. Entonces lo que hacemos fundamentalmente es que esos vatios son los que utilizará el ciclista para meter en su potenciómetro y poder graduar el esfuerzo y saber a qué intensidad está yendo, si va a primer umbral, a segundo umbral, etcétera. El ejercicio consiste fundamentalmente en corroborar o en localizar los umbrales. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer va a ser utilizar una gráfica en la que se representa la ventilación y la potencia en vatios. Aquí, a continuación, vamos a ver una gráfica mayor. Se ve, aquí tenemos la potencia en vatios y la ventilación en litros por minuto, y lo que hacemos es utilizar unas barras de color para poder localizar los umbrales. Yo normalmente siempre empiezo por la parte final de la prueba y lo que intento es hacer que coincida la línea roja con la interpolación de los datos más relevantes en ventilación.
¿vale? Entonces yo diría que aproximadamente pues, se encuentra ahí la interpolación. Este de aquí sería el final de la prueba y a partir de aquí empieza la recuperación. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer va a ser duplicar esa línea, perdón, nos vamos aquí abajo, sé que la prueba empieza por aquí, con lo cual estos datos iniciales no tengo que tenerlos en cuenta, porque son los datos de calentamiento, y lo que hago es localizar pues, esa interpolación de datos que tendría aquí aproximadamente, ¿no? Intento que la línea roja tape los puntos azules. Y a continuación, pues la interpolación en ambas, es decir, la línea de corte entre ambas. Entonces aquí tendríamos el primer umbral, y aquí tendríamos el segundo umbral. Normalmente lo que yo hago es que estas se pintan con lapicero normalmente, es decir, cogemos un bolígrafo y una regla y las pintamos, pero aquí como no podemos hacer eso, pues lo que hacemos es proyectamos esta línea y vemos que el segundo umbral está en torno a 325 vatios y el primer umbral pues lo tenemos por aquí aproximadamente en 180 vatios. Bueno, 180 vatios, yo me voy aquí, me voy a la columna, veo 180 vatios, que está aquí, y estos datos en concreto son los correspondientes al VT1 o al umbral aeróbico. Y lo que hemos dicho, los 325 vatios, aquí aproximadamente el minuto 16, pues tenemos datos del segundo umbral. La consecuencia práctica de esto es que el sujeto iría, bueno, aquí tenemos a 169 latidos por minuto, ¿vale? Y aquí tendríamos 139 latidos por minuto. La frecuencia cardíaca en la que se localizan los umbrales se utiliza mucho porque las personas cuando entrenan utilizan la frecuencia cardíaca como indicador de la intensidad. Entonces, si yo voy aproximadamente entre 139 latidos y 169, 170 latidos, estoy corriendo o estoy haciendo ejercicio entre umbrales. Eso tiene una adaptación fisiológica concreta, que luego después la veremos en otros vídeos. Pero la cuestión aquí práctica de este ejercicio es localizar los umbrales en un punto en concreto. Bueno, aquí lo que hemos hecho ha sido hacer eso, localizarlos y decir el consumo de oxígeno donde se encuentra cada uno de ellos, lo tenemos aquí. Yo lo que normalmente hago para no perderme, pues es localizarlo, cambiarles de color, poner un color aquí, y poner en 325 otro y ya los puede localizar. Entonces ahí tendría que el VT1 está al 48,7% del máximo consumo de oxígeno, ¿vale? Tenemos que el máximo consumo de oxígeno sería el valor más alto de la columna del consumo y entonces el VT2 se localiza al 48,7% de ese dato más alto y el segundo umbral al 83,3%. Bien, genéricamente, y digo genéricamente porque no sabemos en este caso en concreto cuáles son la posición relativa de los umbrales de la mejor forma de este deportista, el VT1 y el VT2 localizan el punto inicial y final de la prueba. Hay que considerar que el punto medio entre los umbrales es el mejor indicador que tenemos hasta ahora del MLSS, el máximo estado estable del lactato, correspondiente a la velocidad en la que el ciclista podía ir a la máxima velocidad posible sin acumular lactato y, por tanto, la velocidad de crucero de este deportista. Normalmente digo que es el punto medio entre los umbrales, es decir, es la media aritmética entre estos dos datos de aquí, 252 vatios. Un ciclista que lleve un potenciómetro lleva 250 vatios y eso significa que no va a acumular lactato. Si sobrepasa esa intensidad, empezará a acumular lactato y tendrá que bajar por debajo de esa intensidad para poder lavar el lactato y ir a una velocidad de nuevo de crucero de 250 vatios. Hay que decir que este procedimiento no es el gol estándar. Lo único que ocurre es que con una sola prueba de esfuerzo podríamos estimar, entre comillas, dónde se localizaría con mayor probabilidad el máximo estado estable del lactato. Entonces, aquí tenemos que en esta primera prueba del ciclista tenemos 252 vatios. Esto es principio de temporada, no está mal. Tenemos que el VT1 se localiza al 48,7% del máximo, como hemos dicho antes. Podría estar en torno al 60%, 70%, por lo tanto, tendría aproximadamente un 12% de mejora. Y el VT2 se localiza en torno al 90% del consumo máximo de oxígeno, con lo cual tiene aproximadamente un 7% de mejora. ¿Qué significa esto? Pues que a principio de temporada tiene que trabajar más el primer umbral, el umbral aeróbico. Bien, si ya nos vamos a la segunda prueba, del segundo momento de la temporada, vamos a quitar de aquí para que no nos moleste esta prueba. Vale, tenemos aquí igual los vatios, etcétera, etcétera. Deberíamos hacer lo mismo, localizar los umbrales. Como aquí ya lo hemos hecho, ya los tengo localizados, tengo el VT1 al 30% y el VT2 al 80%. Vamos a ver datos curiosos, por ejemplo, el peso
pesa 1 kilo más, tiene una frecuencia cardíaca máxima de 155 latidos por minuto, esto ya empieza a mosquearme, eso significa que probablemente la prueba no haya sido máxima. Tengo un consumo de oxígeno máximo de 4.240 mililitros, cuando el anterior fue de 4.800, esto ya nos indica que aquí al sujeto le pasa algo, o tiene un procedimiento, o tiene un proceso viral, o está resfriado, o tiene algún problema que le ha impedido llegar al máximo. Por eso la frecuencia cardíaca esta no es indicadora del máximo esfuerzo. Esto hace pues, que los umbrales, estos porcentajes, no sean reales. Bueno, vemos aquí que el MLSS ha bajado bastante, es decir, sea por el motivo que sea, ahora mismo este sujeto no puede ir más de 180 vatios. Este no sería un buen momento para poder competir. En la tercera prueba, vemos, a ver qué es lo que ha ocurrido. Vamos a poder ver los resultados aquí arriba. Y vemos aquí pues, la tercera prueba, que se localizaría en un momento diferente, ¿vale? Y aquí lo que vemos es que alcanzó 4.742 mililitros por minuto, muy cerca del consumo de oxígeno de la primera prueba. Normalmente se suele alcanzar el consumo máximo de oxígeno en la primera prueba de una temporada. El peso 70 kilos, frecuencia cardíaca 176 latidos por minuto, muy cercana a esos 180, 5 latidos más bajo. Y bueno, ya vemos aquí que el MLSS ya está más cerca de esos 300, de esos 200, de hecho es superior a los 250 vatios, con lo cual aquí, en la tercera prueba, es el momento en el que mejor forma física tiene para poder competir. De nuevo, eso no significa que vaya a ganar, significa que él puede ir más rápido, y si los demás no van más rápido que él podría quedar el primero. Este es el momento individual en el cual el sujeto pues, tendrá una mejor forma física. Eso no significa, como decía antes, que el sujeto tenga que ganar. Muchos de nuestros deportistas nos preguntan en el momento de la temporada dónde se va a encontrar más en forma. De hecho, otra de las formas de resolver ejercicios de esto, como alternativa, es que el ciclista nos dice, después de finalizar la temporada, nuestro ciclista nos pregunta por la evolución de las 3 pruebas de esfuerzo. La primera prueba en septiembre tenía 45% el umbral aeróbico y 75% el segundo. En febrero 56 y 78%. Y finalmente 48 y 83%. Y nos pregunta el deportista en cuál de las pruebas estaba más en forma. Pues de nuevo lo único que hay que hacer es coger estos porcentajes de los 3 umbrales que hemos visto, los porcentajes, sacar el promedio, y ese será el dato en el que se encuentra el máximo estado estable del lactato, el punto más cercano al máximo estado estable del lactato. Hay aproximadamente unos 20 vatios de error según la tesis de la doctora Ana Belén Peinado. Entonces, bueno, el momento de más forma aquí, en este caso en concreto, sería la tercera prueba. Lo único que hay que hacer es sacar esos porcentajes y obtener los vatios en los que se localiza eso. Espero que os haya gustado el vídeo y nos veremos próximamente. Gracias.